Buenas tardes, me llamo Luis Andrés Mendoza Espinosa en este video intentaré explicar de manera general cómo se concibe el currículum actualmente dentro del ámbito educativo y cómo ha evolucionado a través del tiempo, así como sus principales objetivos y conflictos. Así pues, el concepto de currículum surge históricamente en Roma, como una manera de ver todos los logros que podía acumular una persona a lo largo de su vida. Posteriormente, esta concepción fue cambiando de manera regular, en ocasiones significando el cambio académico y en otras incluso el proceso de desarrollo social, como podríamos entender ahora el currículum vitae. Lo que nos atañe dentro del campo educativo es el currículum como esquema textual de los contenidos que deben ser enseñados dentro de una institución educativa, es decir, del aula. Sin embargo, el panorama que surge a partir de esta guía es muy amplio y provoca múltiples discusiones, pues se dice que es incluso una manera de reproducir un sistema cultural dentro de la sociedad a partir de la enseñanza de ciertos contenidos específicos, valores, actitudes y aspiraciones. Personalmente, esta crítica me recuerda mucho a lo que proponía Bourdieu, en donde aseguraba que el sistema educativo contribuía a la reproducción de las estructuras sociales, principalmente al servicio del sistema capitalista. Es decir, que a través de la elección concreta de materias, autores, textos e incluso del método de enseñanza, la escuela perpetuaba que la sociedad estuviera de acuerdo o simplemente asimilara de manera relativamente inconsciente que existiera un sistema tan dominante como lo era y lo sigue siendo el capitalismo. Sin embargo, en el texto de José Jiménez Sacristán, que es nuestra referencia de este video, y por sentido común, podemos inducir que el currículum no está al servicio exclusivo de un sistema económico, sino también a uno de carácter cultural y social. Y es por esto que para la elaboración de dicho esquema educativo se deben tener en cuenta las necesidades y exigencias e influencias que tienen ambos contextos sobre la educación escolar, y como posteriormente estos aprendizajes asimilados por los estudiantes influirán en sus contextos dados. Y esto no es por decirlo así malo, porque el hecho de que el currículum responda al contexto social y cultural quiere decir que, como dije anteriormente, atenderá a las necesidades de las personas en dichos entornos. Por poner un ejemplo, el currículum de una escuela que se encuentra en una zona rural y marginal deberá atender a las urgencias de los niños que se movilizan kilómetros enteros entre pueblos, sierras y carreteras a veces intransitables para acceder a su educación básica. Este currículum tomará en cuenta contenidos que tengan en cuenta su desarrollo cognitivo y emocional, pero también que los ayude a entender aquello en lo que trabajan, porque la mayoría de los niños que estudian en los pueblos o en la sierra estudian y trabajan con su familia o trabajan para ganarse el pan de cada día. O ya posteriormente, para los más afortunados, para prepararse para una vida profesional. También los grados que ordenan por edad a los alumnos o por nivel de aprendizaje en ocasiones cambian, porque se sabe de algunas escuelas que tienen salones en los que, por decirlo así, se encuentran revueltos niños de primero, segundo, cuarto e incluso sexto grado. Es lo que se conoce como escuela multigrado. ¿Sí? Es decir, que el currículum está sujeto a estos factores. Otro ejemplo que tengo en mente es que el currículum de algunas universidades que se encuentran en la Ciudad de México, enfocadas a la carrera veterinaria técnica, están orientadas mayormente a la clínica veterinaria doméstica. Y en cambio las universidades la UAP, que por ejemplo se encuentra en el pueblo de Tecamachalco, su currículum está más enfocado a la veterinaria de ganadería y de equinos. Entonces el currículum en estas universidades cambia a pesar de que es la misma carrera. Y dando por hecho que todas las actividades anteriormente mencionadas y muchas omisiones que probablemente haya llevado a cabo son responsabilidad del currículum y que ésta las tome en cuenta en el esquema textual que otorga a las escuelas y a la sociedad, no quiere decir que pueda ser llevado a cabo al pie de la letra. Es muy difícil. Aquí debemos considerar las capacidades y la predisposición tanto de profesores como alumnos a la hora de ejecutar los procedimientos y recibirlos. También consideraremos métodos, corrientes y estrategias, es decir, que en algunas escuelas de algunos lugares, por su contexto social y cultural, el currículum tendrá una orientación aún tradicional
y tanto profesores que en esta escuela ejercen como alumnos podrán o no estar de acuerdo y esto claramente influye en sus resultados. Es muy importante aquí remarcar que en México la educación ya no debe ser tradicional. Todos los currículums se rigen ante una corriente humanista, pero hay escuelas y hay profesores que siguen rigiéndose por el método tradicional, a pesar de que están violentando los derechos de los estudiantes y se pueden incluso ganar una demanda y que les quiten el RBOE de la escuela, pero siguen en el sistema tradicional. Entonces, ya sea por factores de este tipo de predisposición, de decisión, o por factores incluso buenos, por así decirlo, que deban adaptar el currículum a ciertos niños que necesiten otro tipo de estrategias más allá de lo humanista, el currículum es muy flexible, o debe ser flexible. Okay. El currículum debe ser flexible en el caso de que deba adaptarse a las necesidades de los niños. A fin de cuentas está respondiendo a sus necesidades, pero no es flexible a la hora de decir, ¿sabes qué? Te doy la corriente humanista, llévala y retroceder a un método tradicional. En resumen, el currículum puede considerarse una guía que puede ser llevada o no al pie de la letra, que está a merced y al mismo tiempo atiende a las necesidades sociales y culturales, así como que acepta que estos contextos influyen en él y él influye en estos contextos. Así pues, es una parte importante de la didáctica y personalmente considero que es uno de los trabajos finales que como pedagogos podemos aspirar a realizar. No realmente el último, pero sí la elaboración de un plan de estudios o un currículum es como la labor final como pedagogos.